toman el cáncer como si fuera algo que le ocurrió a alguien, como romper una pierna porque se ha caído de una escalera. El cáncer, entre otras dolencias, es un proceso crónico que, si no eliminas la causa, no puedes curarlo. Es como tener a alguien cayéndose constantemente de las escaleras. Ningún medicamento, yeso o clavija de titanio curará al paciente si se cae continuamente de la misma escalera una y otra vez. El cuerpo está todo interconectado, pero cada lugar del cuerpo reacciona a uno u otro problema procedente de la mente. Así que si alguien tiene un problema mental inconsciente, manifestará un problema en el área energética correspondiente. Lo mismo para los animales, ya que son personas, no hay diferencia. Problemas mentales y todo. Cuando las células del cuerpo encuentran un entorno sano y nutritivo, se reproducen. Pero si están inmersas en un entorno hostil, no pueden reproducirse y se autoprotegen, eligen la inmortalidad. Y eso es una célula cancerosa. Una que no muere de forma natural al final de su ciclo, al ser sustituida por una nueva sana. Así que, como algunas se reproducen y como también están muriendo, pero no en un proceso normal, crean una zona necrótica que elimina el oxígeno de la zona al disminuir el flujo sanguíneo. El cuerpo entonces lo considera como un objeto externo y se autoprotege, aislando la zona necrótica en bolsas llamadas tumores. Como con casi todo en la Tierra, lo tienen al revés. Los tumores no son el problema, son la solución. La solución que tiene el cuerpo es aislar el problema y contenerlo. Y tienen sus mecanismos para eliminar el área cancerosa necrótica del tumor cuando se elimina la causa del cuerpo. ¿Pero qué hacen los humanos? Extirpan el tumor y este derrama células cancerosas programadas para no morir por toda la zona circundante, extendiendo el cáncer y privando al cuerpo de sus propios mecanismos de curación. Ahora bien, hay ocasiones en las que un tumor debe ser extirpado, como cuando supera un determinado tamaño y empieza a comprometer otros órganos, pellizcando los vasos sanguíneos y resultando además muy doloroso. Pero la mayoría de los tumores deben dejarse en paz, y la curación se debe llevar a cabo concentrándose en la parte que ha causado el problema en primer lugar. Por ejemplo, el cáncer de estómago está vinculado a una persona muy visceral, siempre peleando y también interiorizando la ira. Pero muchas veces cuando no se extirpa, como del pecho, es cuando se extiende y crece. A mi tía no se lo extirparon, creció por todas partes y murió. En cambio, cuando se detecta rápido y se extirpa, la gente sobrevive. A mi padre se lo quemaron del hígado y está vivo. No se extendió. A mi perro no se lo quitaron. Lo tenía en la zona del cuello y lo dejaron solo. Se extendió al cerebro. Al final la tuve que dormir. El problema sigue ahí. Solo ha suprimido los síntomas, quizás ganando algo de tiempo. El cáncer de mama está relacionado con problemas metabólicos asociados al consumo de alimentos procesados y al uso de sustancias que imitan a los estrógenos, como las que se utilizan en los plásticos, especialmente al cocinar en el microondas. El tumor es el método del cuerpo para aislar el problema. Si se extiende al cerebro, no es culpa del tumor. Significa que el tumor no fue suficiente para contener el problema. Otra cosa es que la causa puede crear un tumor, que luego fue eliminado por el individuo cuando éste dejó de tener el comportamiento que lo causó en primer lugar. Así que la eliminación del tumor aparentemente resolvió el problema. Puede que incluso haya acelerado la curación del problema, pero al final no es culpa del tumor.
Es lo que generó la necesidad de que el cuerpo desarrollara un tumor en primer lugar. Y muchas cosas no las entenderán, como lo de los nodos energéticos y la conexión con el cuerpo manifestando el cáncer en una zona y no en otra, en base a los pensamientos del paciente. La causa es siempre un problema energético mental. La radiación y los productos químicos solo potencian el problema. Ese es un problema de los animales, pero ellos también lo manifiestan. No hay diferencia de los humanos. Ellos también son personas. El cáncer es complejo, no se puede generalizar, pero podríamos ponerlo en dos grandes categorías: los cánceres creados por intervención de una sustancia y los que crea el cuerpo. En sí tienen la misma génesis. De nuevo, es un desequilibrio corporal causado por una condición tóxica dentro de las células de un punto u otro del cuerpo, que podríamos considerar como un punto débil, pero que va de acuerdo o que está directamente conectado con la causa del problema. Y esa causa es el ambiente externo en el que vive el individuo. Y más importante aún, cómo interpreta dicho individuo el ambiente externo. Estos son los dos grupos de cánceres ocasionados por factores psicosomáticos o emocionales. Cada punto en el cuerpo, cada órgano, está conectado a una forma de emoción que es detonado por pensamientos. El cuerpo no está formado por órganos aislados, sino que todo está conectado y funcionando en conjunto como un todo, pero sí ocasiona puntos débiles en donde se pueden generar los problemas. Y estos puntos débiles se desarrollan por los hábitos del individuo, especialmente los hábitos mentales del individuo. Entonces, sus mismos pensamientos autodestructivos, de autoabuso, según el tipo de emoción, crearán una condición en un órgano o punto en el cuerpo acorde. Lo que sucede ahí es que se crea un punto de toxicidad alta celular, en donde el órgano o el tejido no recibe los suficientes nutrientes, oxígeno y flujo sanguíneo en general, creando una condición adversa y tóxica para la vida en ese sitio. Entonces, se puede dar una necrosis celular en el área o un estado cercano a la necrosis celular en donde las células, al verse amenazadas en su existencia, solo tendrán dos opciones, sea morir o hacer todo lo posible para permanecer vivas lo más posible. Las células aisladas son como los fragmentos más pequeños de un cuerpo que siguen teniendo la genética del todo. Saben qué hacer. Está en ellas. Es la programación para tomar las medidas necesarias para sobrevivir. Entonces, cuando un sitio en el cuerpo es demasiado tóxico para que las células proliferen y se enfrentan a la muerte, necrosis celular, tienden a no morir de forma programada naturalmente con el proceso de reemplazo celular natural, sino que permanecen vivas y por su percepción ante la amenaza, producen más de las mismas como método de prevenir su muerte o extinción, que causaría la destrucción de todo el tejido. Cuando las condiciones son tales que muchas células están muriendo por la condición de medio tóxico, las vivas entrarán en ese ciclo de permanecer vivas lo más posible y como sea posible. Entonces, las células que sí murieron crearán una condición de aún más toxicidad en el tejido, acelerando el proceso. Entonces el cuerpo, las células, tienen un mecanismo que es el de aislar a las células muertas por culpa del mismo medio adverso, con bajo flujo sanguíneo que casi siempre o siempre acompaña esta clase de condiciones. En una bolsa aislada con tejido de cicatriz o fibroma, en donde se acumulan las células muertas y las sustancias tóxicas que están ocasionando esta necrosis celular. A estas bolsas los humanos les llaman tumores cancerosos. Y ahora es aquí en donde la ciencia humana tiene de nuevo todo al revés. El tumor no es la causa del problema, es la solución del cuerpo ante ese problema, porque en él están aisladas las células muertas de las cancerosas que no siguen el proceso natural de reemplazo celular. Y las toxinas de toda clase presentes en el tejido circundante, previniendo con el tumor que se siga esparciendo la condición cancerosa. Entonces llega el médico humano y remueve los tumores.
Esto no es la solución al problema, solo ocasiona que las toxinas se derramen por toda el área del tejido afectado, acelerando el esparcimiento de la condición tóxica y con ello del cáncer. Entonces, en casi todos los casos, no se debe remover el tumor. Se debe tratar el problema que ocasionó la condición tóxica y el cuerpo, a su vez, irá absorbiendo el tumor de nuevo al no necesitarlo más, en donde solo se deberá remover un tumor si estalla, ocasionando un problema mecánico para el área en donde se encuentra. Por ejemplo, apretando un vaso sanguíneo grande u ocasionando una obstrucción linfática o esté provocando malestar en el paciente. Entonces, el cáncer es un síntoma, no es el problema en sí. Y el problema casi siempre es psicosomático, creado por las mismas ideas y malas costumbres del individuo en donde abusa de su propio cuerpo constantemente, como en situaciones de estrés crónico por la vida moderna en la Tierra. Y los cánceres artificiales con sustancias son ocasionados porque estas últimas crean o emulan esa misma condición de toxicidad en un punto u otro en el cuerpo, dependiendo de cómo fueron creadas dichas sustancias, intencionalmente o porque sus componentes químicos interfieren con los procesos bioquímicos naturales del cuerpo, creando la condición de toxicidad necesaria para la aparición de un cuadro de cáncer en el lugar. Aunque las cosas tienden a no ser siempre tan simples, un cambio radical y profundo de vida desde el lugar donde se vive, la localidad, parte del mundo, el clima, personas que lo rodean, ambiente, comida, trabajo, el vivir en paz, con felicidad y con motivación diaria y con esperanzas y planes positivos, son la cura más efectiva contra los cánceres psicosomáticos, que son los más comunes. También tomando en cuenta que puede haber una condición de cáncer provocado por una combinación de ambos factores, es decir, lo emocional cuadra con la ayuda de un elemento tóxico en el ambiente o comida que fomenta la aparición del cáncer en el tejido correspondiente. Eso en 3 líneas, comprimiendo procesos complejos en pocas palabras. Visto desde una perspectiva más amplia, es un deseo del individuo de escapar de su realidad por medio de la autodestrucción del cuerpo físico, el escaparse de la opresión y de la vida insoportable mediante la muerte, por muy impactante que sea. La ciencia médica humana no funciona, solo sirve para aliviar síntomas y en muy pocas ocasiones resuelve el problema de raíz, quedando que para lo único que sirve la medicina humana es para situaciones de trauma físico como accidentes, rotura de huesos y similares, y problemas mecánicos, pero es incapaz de resolver problemas sistémicos o metabólicos.